Como sé que en este canal les encanta realizar los vestidos para las pequeñitas de la casa, el día de hoy les traigo aquí un nuevo diseño, que aparte se puede utilizar tanto para realizar un vestido formal como para realizar un vestido de fiesta. Todo dependerá del tipo de tela que utilices para realizar este proyecto. Así que si a ti te gustaría aprender a realizar este hermoso vestido, te invito a ver este video. Te recuerdo que los moldes para descargarlos podrás encontrar picando este triangulito que se encuentra en la esquina inferior derecha del video. Esta es la cajita de información y aquí encontrarás toda la información de este video, así como algunos links que te pueden ayudar a la confección de este proyecto, así como los links de nuestras redes sociales. Búscanos y únete. Ahora sin más, vayamos a la confección. Para realizar este proyecto necesitaremos 2 tiras que serán nuestros tirantes. Las medidas las encontrarás dentro de tus moldes. También necesitaremos 2 piezas de la parte delantera y esta tendrá que estar recortada al doblez de la tela. Una tendrá que ser en tejido principal y la otra tendrá que ser en forro. También necesitaremos 4 piezas para la parte de la espalda y estas tendrán que estar recortadas de manera individual. 2 tendrán que ser en tejido principal y 2 tendrán que ser en forro. También necesitaremos 2 piezas del molde de la tira fruncida que también tendrá que ser recortado al doblez de la tela. También necesitaremos 2 rectángulos. Bueno, serán 3 rectángulos más una tira que llevará en la parte inferior la falda. Las medidas para estos rectángulos te las estaré dejando dentro de tus moldes. Lo importante de estos rectángulos es que uno tendrá que estar recortado de manera lineal y el otro lo recortaremos con la misma medida, pero lo tendremos que dividir por la mitad. Mientras que la cinta que llevará en la parte de abajo tendrá que medir el largo de estos 2 rectángulos juntos, mientras que el ancho tendrá que ser de 20 centímetros. Este rectángulo o esta cinta la trabajaremos al doblez, así que el ancho podría variar dependiendo de tu gusto, aunque yo te recomiendo que sea de 20 centímetros. Iniciaremos con nuestras 2 piezas de la parte delantera. Las haremos encontrar por el derecho de la tela y llevaremos a nuestra máquina para pasarle una costura recta por esta parte a 1 centímetro, iniciando de extremo a extremo. Los costados y la parte de abajo tendrán que ir sin coser. Ahora tomaremos nuestras piezas de la parte de la espalda, también las haremos encontrar por el derecho de la tela y llevaremos a nuestra máquina para iniciar una costura desde este punto y continuarla hasta el otro extremo. Los costados y la parte inferior también tendrán que ir abiertas. Una vez que hayamos pasado esas costuras, te puedes dar cuenta de que los costados y la parte inferior no llevan costura. Ahora lo que haremos será retirarle las esquinas y comenzar a realizar pequeños piquetes por todas las partes curvas. En este caso sería el cuello y las sisas. Una vez que hayamos realizado esos piquetes, volcaremos nuestra pieza y nos aseguraremos de sacar perfectamente las esquinas o los piquitos que tiene esta pieza. Y llevaremos a nuestra plancha caliente para pasarla por encima y acentuar perfectamente estas costuras. Esto lo tendremos que hacer en estas 3 piezas y es muy importante que no olvides realizar los piquetes en las partes curvas. Recuerda que de esto depende el acabado de nuestras prendas. Una vez que ya tenemos nuestras piezas planchaditas, ahora lo que haremos será trabajar con los tirantes y las tiras fruncidas. En nuestras tiras que realizaremos fruncidas, les vamos a realizar un pequeño doblez doble por toda la orilla de la parte que es curva. Si tú te ayudas con tu plancha para realizar un dobladillo previo, esto te facilitará totalmente la confección del dobladillo de esta tira. Una vez que le hayamos realizado el dobladillo, del otro lado, en el lado recto, le pasaremos una costura bien flojita para realizar un fruncido. A nuestros tirantes les realizaremos un doblez por la mitad y lo marcaremos con ayuda de nuestra plancha. Y en uno de sus lados más largos le realizaremos
un doblez de medio centímetro y este también lo marcaremos con la plancha. Esto nos facilitará la confección de los tirantes, aunque esto es totalmente opcional. Si tú quieres, puedes realizarlo al momento de la confección. Una vez que tengamos listas nuestras piezas, ahora lo que haremos será tomar nuestro tirante y le vamos a medir 4 centímetros en cada extremo y le colocaremos una marca. Esta marca nos servirá para colocar nuestra tira fruncida, o sea que a partir de esa marca colocaremos uno de los extremos de nuestra tira fruncida y la sujetaremos con un alfiler. Estiraremos nuestra tira fruncida y la continuaremos sujetando hasta llegar a la marcación del otro extremo del tirante. Esta será la medida que tendrá que tener nuestra tira fruncida. Y haremos exactamente lo mismo con el otro tirante. La tira fruncida la tendrás que estar sujetando del lado del tirante que no tiene el doblez. Una vez que lo hayamos sujetado, llevamos a nuestra máquina, pasamos una costura recta y volcamos el doblez sobre esta costura que acabamos de realizar y pasamos nuevamente una costura por encima. Ahora lo que haremos será colocar nuestros tirantes, así que tendremos que tomar nuestras piezas tal y como te muestro en el video. Montaremos las piezas que van en la espalda sobre la pieza delantera. Tienes que juntar los abotonamientos que serán en la parte de la espalda. Una vez que estén montados los abotonamientos de la parte de la espalda, sujetaremos con un alfiler. Asegúrate de que las piezas te coincidan perfectamente en la parte en donde irán ubicados los tirantes. Una vez que tengamos nuestra pieza de esta manera, lo que haremos será colocar nuestros tirantes. El tirante lo colocaremos desde la parte inferior, así que es importante que con ayuda de una regla marques la dirección en donde irá ubicado el tirante. Esto de una manera recta. Una vez que tengamos esa marca, colocaremos nuestro tirante tal y como te muestro en el video. La parte inferior del tirante tendrá que quedar al ras de la parte inferior de alguna de nuestras piezas del vestido, ya sea de la parte de la espalda o de la parte delantera. Una vez que tengas el tirante bien ubicado, sujetaremos con un alfiler y para posicionar el otro tirante lo único que tendrás que hacer será doblarlo tal y como te muestro en el video y realizarle una marca con ayuda de una greda. De esta manera posicionaremos nuestro tirante y en la parte superior nos guiaremos por la marca que ya habíamos colocado. Y para colocar el del otro lado haremos lo mismo que en la parte de la espalda. Doblaremos y marcaremos con ayuda de nuestra greda. Es importante que te asegures de que el tirante pase justamente por los piquitos que tiene en el hombro nuestra pieza tanto de la espalda como delantera. Una vez que tienes ubicados los tirantes, lo único que tendrás que hacer es pasarle una pequeña costura en la parte inferior para sujetarlos y asegúrate de que esa costura solamente pase por el tejido principal. El forro no lo tienes que coser. Ahora lo que haremos será unir nuestras piezas por los costados, así que las abriremos de la siguiente manera, haciéndolas coincidir perfectamente por las costuras y llevaremos a nuestra máquina para pasarle una costura recta de extremo a extremo. Y haremos lo mismo con el otro lado. De esta forma ya tenemos semi terminada la parte superior. Los tirantes los terminaremos de confeccionar al finalizar nuestra pieza. Ahora continuaremos con nuestra falda de este vestido. Te he mencionado que tendremos que sacar dos rectángulos. El rectángulo más largo, el que no está recortado por la mitad, solamente tendremos que pasarle una pequeña costura en la parte superior para realizarle un fruncido. Mientras que al rectángulo que dividimos por la mitad, le tendremos que hacer exactamente lo mismo. Si tú quisieras, podrías realizar en la parte inferior un pequeño dobladillo doble y omitir la cinta que llevará en la parte de abajo. En uno de los costados de estos rectángulos también realizaremos un dobladillo doble y este tendrá que ser de 3 centímetros que utilizaremos para nuestro abotonamiento. En la parte inferior te he comentado que le vamos a colocar una tira.
Así que lo único que tendremos que hacer es pasarle una costura recta y posteriormente doblarlo por la mitad, realizando un dobladillo de 1 centímetro en la parte superior para colocarlo encima de la costura con la que lo acabamos de unir. Y llevamos nuevamente a nuestra máquina para pasarle una costura recta por encima. Esta pieza nos tiene que coincidir en el tamaño o el fruncido de la parte de la cintura de nuestro vestido o de nuestra parte superior del vestido. Y las piezas que van en la espalda que hemos recortado por el centro, esas también tendrán que coincidir con el tamaño de la parte de la espalda de nuestra parte superior del vestido. Y a estas también les tendremos que pegar nuestra cinta amarilla. Aquí ya tengo colocada la cinta y lo único que queda por hacer es realizarle un pequeño doblez de medio centímetro y llevarlo hacia arriba, justamente tapando la costura con la que pegamos la cinta. En este caso es muy importante que en este extremo realicemos un pequeño doblez para que ya nos facilite al momento de colocar toda la cinta, y que en este extremo del abotonamiento realicemos una pequeña costura iniciándola desde la parte superior. Esto será para el acabamiento del abotonamiento. Una vez que tengamos ya nuestras 3 piezas de la falda listas, lo que haremos será unir la pieza más larga a las 2 piezas más pequeñas por los costados. Una vez que ya tengamos unidas nuestras 2 piezas, las pegaremos. Asegúrate de pegarlas en el forro, haciendo coincidir perfectamente de extremo a extremo, así como las costuras de la pieza de la falda con las costuras de la parte superior de nuestro vestido. Una vez pasada esa costura, ahora abriremos nuestra pieza superior de la siguiente manera. La volcaremos para poder enrollar nuestra falda y que el acabado en esta pieza sea totalmente perfecto y no se note ninguna costura. Así que enrollaremos nuestra falda tal y como te muestro en el video y la introduciremos justamente en la parte superior de este vestido, hasta poder hacer coincidir los extremos de la parte superior. Lo sujetaremos con un alfiler y continuaremos sujetando y enrollando perfectamente nuestra falda hasta que podamos introducirla toda dentro de la parte superior de nuestro vestido. Sujetaremos por los costados haciendo coincidir perfectamente las orillitas de esta pieza y dejaremos un hueco en la parte del centro para poder volcar esta pieza. Así que llevaremos a nuestra máquina y pasaremos una costura dejando un hueco en la parte del centro para poder volcar esta pieza. Una vez que ya tengamos esa costura, comenzaremos a tirar de la falda para sacar toda esta y poder volcar nuestra pieza. Este acabado lo puedes realizar siempre en los vestidos que llevan abotonamiento por la mitad de la espalda o ya sea de la parte delantera, pero que este se abra completamente. Y es la mejor opción para realizar el acabado al momento de colocar nuestra falda. Así es como nos quedará. En este momento ya podemos finalizar nuestros tirantes, así que ya podremos llevarlos a nuestra máquina y posicionarlos en manera recta hacia la punta del hombro de esta parte y pasarle una costurita recta por las orillas del tirante. De esta manera los estaremos fijando perfectamente a nuestra parte superior. Lo único que queda es colocar los botones y los ojales en nuestro vestido para poder finalizarlo. Y listo. Así de fácil hemos terminado de realizar este hermoso vestido, que es un modelo que es verdaderamente precioso. Y como ya te he comentado, lo puedes utilizar para un vestido formal o para un vestido de fiesta. Por último, le colocaremos un pequeño moño y tendremos finalizado este hermoso vestido. Aunque también podrías colocar un pequeño moño en la parte inferior de cada tirante. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que yo subo un nuevo video. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y compartir para llegar a más personas que lo necesiten. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!